Muy, pero muy buenos días. Aquí nos encontramos de nuevo, en La Brújula por Radio La Luna. ¿Cómo anda cada uno de ustedes? Muy, muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado después de escuchar la programación habitual de esta radio, que realmente tiene una programación 24 por 24, es decir, las 24 horas del día, que es excepcional, Es como si fuera una de las radios más importantes de la Argentina, dado que toda la noche tiene programación y también durante todas las horas del día, cosa que siempre es más lógico, pero el hecho de que Marcelo Parente haga todo el programa de la noche hace que realmente tengamos una radio de 24 horas. Así que muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en este momento por la página web de radiolaluna.com.ar, www.radiolaluna.com.ar. Muy buenos días a los que nos siguen por Twitter, por Facebook, por su computadora, por las aplicaciones o por donde sea, o se paran acá en la esquina de la radio y nos escuchan también. No hay ningún problema, donde usted esté, nosotros le damos los muy buenos días. Y voy a empezar por quienes tengo más cerca en el día de hoy, que es el operador de todos los lunes desde el 1 de octubre de 2018 hasta la fecha. Quiere decir que ya tiene por lo menos más de 275 veces que ha sido el operador del programa La Brújula, nada menos que Beto Perdomo. Muy buenos días, Beto, ¿cómo te va? ¿Llegaste en bicicleta hoy, Beto? ¿Sí? Bueno, yo vine caminando hoy, Sí, vine caminando, 1 hora caminando desde mi casa, pero bueno, se supone que llego oxigenado, y vaya a saber, por lo menos insolado, un poco estoy. No, un día precioso, 16 grados la temperatura, realmente una humedad importante del 70%, vientos a 11 kilómetros por hora, probabilidad de precipitaciones, nada, no va a llover, pero hay humedad en el ambiente, 16 grados, la verdad que está absolutamente agradable. Vine caminando durante esta horita y un poquito se siente, la humedad en el cuerpo, como quien diría. Bueno, buenos días también le vamos a dar a quien no llegó todavía, pero está a punto de llegar, que es nada menos que Daniel de Abrantes, el acompañante desde el primer día. También le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que como siempre digo, todas las semanas lo digo, pero todas las semanas es rigurosamente cierto, la brújula sigue creciendo, Entonces, le damos los buenos días a Daniel Pérez, también a Miguel Pascuale, Hoy estuve hablando con Miguel Pascuale, él es el que está desarrollando la idea del multimedio para el bien común, Miguel Pascuale. Y además un conjunto de ideas para poder incorporar al programa que tienen que ver con un programa cada vez mejor enraizado con la vida colectiva, porque un programa tiene importancia en tanto y en cuanto está enraizado en la sociedad, y es lo que pretendemos nosotros, por otro lado, no en la forma en que lo hace Tinelli, No, en la forma que lo hace Marcelo Tinelli, que es algo así como un mercenario que va pasando de patrón en patrón. No, así no. La distracción hace grande show, es admirable, es extraordinario. No lo estoy cuestionando como animador de la TV, que evidentemente en algún momento fue el number one, sin lugar a ninguna duda, pero no, la característica que nosotros le queremos imprimir a la brújula tiene otra connotación. Es, lógicamente, tratar de observar en profundidad los problemas que tiene nuestro país, hacerlos carne, hacerlos comprensible y luego darle solución. Que es un problema porque pasan los gobiernos y los problemas no solo quedan, sino que se agravan. Voy a seguir con los muy buenos días para Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, que se distribuyen y se distribuyen. También le quiero dar los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que como siempre a través de Hernán Mayor me envía siempre, bueno, ahora veremos, me fijaré, qué tiene que ver hoy, 10 de mayo de 2021, vaya a saber usted qué es lo que realmente es el día de hoy. ¿Qué se celebra hoy, Beto? Bueno, ya me lo dirá, vaya a saber. Siempre me lo dice Hernán Mayor desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Le damos los muy buenos días a Mónica Colunga, que en Corrientes, capital, y a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz, hace posible que nos escuchen también muchos correntinos y toda la gente, lógicamente, que está en la zona. No hace falta ser correntino para estar en esa hermosa ciudad, Corrientes.
siempre lo digo, vaya a Corrientes, que va a conocer un lugar muy particular de la Argentina, esta bellísima Argentina que tiene una provincia más linda que la otra, una más hermosa que la otra, y que cada una tiene una cantidad de encantos increíbles, y Corrientes no podría ser distinto. Corrientes es hermosa, como también es hermosa Chaco. Sin embargo, muchas veces vemos a nuestras provincias como hundidas, sumergidas en temas sociales, de pobreza, de marginación, de exclusión, y bueno, eso nos duele, pero como provincias son hermosas y con un potencial por delante absolutamente extraordinario. Le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, el Danza, y Alberto Muñoz, que en Uspallata, Mendoza, allí en las alturas de la cordillera de los Andes, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, hace posible que nos escuche. ¿Qué programa es hoy? Es el programa número 275. Desde aquel 1 de octubre de 2018 hemos ido acumulando, y hemos ido acumulando también lo que Miguel Pascual le llama la parloteca. La parloteca está ¿dónde? Allí, en la brújula, en la luna. ¿Y cuántas entrevistas hay allí? Y hay, creo que estamos cerca de 1100. Ahí, rondando las 1100 entrevistas. Temas, variedad de temas, políticos, económicos, ambientales, de género, y una diversidad geopolítica, una diversidad de temas que servirían en muchos casos para que investigadores, para que estudiantes, para que curiosos, para que vecinos, en última instancia, quien fuera, recorran, escuchen, porque allí hay mucho para aprender, pero no de quien les habla, sino de nuestros entrevistados. Siempre elegimos excelentes entrevistados, con los cuales poder no solo intercambiar opiniones sobre la actualidad, sino también aprender cosas absolutamente concretas. ¿A quién vamos a tener en el día de hoy? Y ya le vamos a pedir a nuestro amigo Beto que empiece a comunicarse con quien fuera en su momento, diputado nacional, senador nacional, 2 veces senador nacional, y actualmente diputado provincial en Santa Fe, Rubén Giustiniani. También fue secretario general del Partido Socialista y fue el vicepresidente del Partido Socialista cuando Alfredo Bravo lo condujo. A la vez, en 2003 fue candidato a vicepresidente de la Nación con Alfredo Bravo y en 2007 con Elisa Carrió. De manera que estamos hablando de alguien que tiene una extensa trayectoria política y lidera el partido Igualdad y Participación. Después vamos a estar hablando nada menos que con Eugenio Semino, el defensor del pueblo de la tercera edad. Le vamos a preguntar por la situación de los mayores. Mirá, me dicen que el 10 de mayo es el Día Internacional del Lupus. Mamita, es una enfermedad terrible. Es una enfermedad terrible. Bueno, está bien, pero hay que recordarla. Y si es. Muchísimas gracias. Y con Eugenio Semino vamos a estar hablando de todos los temas que son atinentes a nuestros jubilados, En todas las familias hay algún jubilado. Prácticamente, en fin, son pocas las familias que no tienen algún jubilado, jubilada, en su interior. Así que casi todos es de interés común. Después vamos a estar hablando desde Rosario con el profesor de historia, Cristian Sebastiani, a quien le hemos pedido que haga una biografía rápida de Miguel Lifchitz. Ustedes saben que ayer anoche, o ayer a la tarde, falleció el ex gobernador de Santa Fe y por tanto vamos a hacer una suerte de breve biografía al respecto. Creo que ya estamos en comunicación. No, claro, yo acá estaba teniendo, aparte, les quiero decir, vine y puse el WhatsApp web y me abrió el WhatsApp de otra persona. Ay. Bueno, pero son pequeños detalles, pequeños detalles que van surgiendo a medida que uno va desarrollando, y me llegan muchas cosas, me mandan mensajes, no los puedo decir porque son demasiados, me desbordan, me desbordan. Muchísimas gracias a todos, pero son un montón
La verdad es que lo estoy viendo desde mi celular porque después veré cómo abro el WhatsApp web. Ah, ya sé cómo tengo que hacerlo. Y bueno, me mandan, mirá. Qué bueno, qué bueno. Cuánta gente, ¿eh? No puedo nombrarlos a todos. Así que bueno, me voy a quedar a la espera entonces de la comunicación con nuestro amigo Rubén Giustiniani, al tiempo que también vamos diciendo que se está generando un frente político bastante interesante entre el Partido Socialista Auténtico, el Partido Verde y el Partido Humanista. En principio, los tres espacios jurídico-políticos con reconocimiento en la justicia electoral, para poder armar un frente con una fuerte impronta ecologista, verde, ecologista, también una fuerte impronta social y humanista, de manera que unir en la agenda los componentes ambientales y los componentes sociales en un solo racimo y ofrecerle a la sociedad una propuesta que no tenga que ver con el pasado, básicamente, es decir, una propuesta que se plantee básicamente el futuro, avanzar hacia el futuro, y para lo cual han estado discutiendo, podría integrarme yo en esa definición también, sobre un conjunto de elementos, de denominadores mínimos comunes, los mínimos comunes denominadores, es decir, cuando usted se sienta con otra persona y dice, bueno, a ver qué tenemos en común, ¿verdad? Claro, es muy fácil encontrar qué tiene en común cuando usted se encuentra en el exterior con un argentino, entonces ya no importa, los dos somos argentinos y ahí es relativamente sencillo, algo en común nos vamos a encontrar. Si nos vemos acá nos sentimos muy diferentes, pero si nos encontramos en el exterior nos vamos a sentir muy parecidos. Pero bueno, encontrar esos mínimos comunes denominadores es toda una definición, y es una definición que aparte justifique el lanzamiento de una nueva fuerza política. De manera que, aunque sin nombre todavía, pronto vamos a dar algún tipo de información al respecto, pero sé que entre sus 5 mínimos comunes denominadores estaba la ética, punto de partida de cualquier propuesta política, el ingreso básico universal, como una forma de resolver el problema de la pobreza por ingresos, y otros puntos que después vamos a relatar, vamos a desarrollar. Ahora estamos en contacto con el diputado Rubén Giustiniani. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, y gracias a vos también por la atención, y dado que ayer falleció Miguel Lifchitz, te diría que tengo que preguntarte por qué es lo que sucedió, cómo sucedió, qué repercusiones tuvo, cuál es tu mirada respecto a este suceso trágico, donde evidentemente venía empeorando la salud, pero todo el mundo tenía la esperanza de que pudiera salir a flote, y finalmente, no sé, habrá sido el corazón, no tengo idea, dijo basta, y ayer se perdió al ex gobernador Miguel Lifchitz. ¿Qué nos puedes decir? Sí, no, primero se lo llevó la COVID, ¿no? Se lo llevó la pandemia. O sea, él se contagió hace unos días, ingresó al sanatorio Parque para ser atendido y después pasó a terapia y ya no salió de ahí. O sea que, bueno, esto, a pesar de que él se cuidaba y todo, lamentablemente tuvo esa situación, lo que hace a repetir incansablemente, aprovechando el medio de comunicación, a la población, a decirle que hay que cuidarse, que hay que mantener el distanciamiento social, usar barbijo, lavarse las manos, o sea, hasta que la vacuna no progrese lo suficientemente como para la inmunidad de rebaño, acá vamos a estar en una situación muy muy compleja, ¿no? Con las terapias al límite, con los trabajadores de la salud al límite. Así es. Que esa es la situación. Rubén, yo te quería preguntar hoy, porque en la República Argentina
hay una izquierda democrática, por denominarla de alguna manera, un centro izquierda, un progresismo, una democracia social, que como cultura política está desparramada por toda la sociedad. Y hasta no sé si no la podemos considerar casi una corriente mayoritaria, o por lo menos muy, pero muy significativa. Sin embargo, es una corriente que aparece políticamente con poco lucimiento y quizás también con una gigantesca dispersión, de manera que prácticamente en todos los espacios políticos se encuentra gente que pertenecería a priori a este espacio. Eso ha dado lugar a, lógicamente, puntos de vista distintos. Algunos están diciendo no, hay que estar en el frente de todos o adentro del frente de todos o aliado al frente de todos, porque allí hay una cantidad de sectores populares muy significativos, etcétera, etcétera, parte de la clase trabajadora argentina, la más importante. Pero también hay otros que dicen no, hay que estar del otro lado porque hay que tratar de que el polo progresista gane en Juntos por el Cambio, y de esa manera se puede constituir una alternativa al peronismo que sea más democrática, republicana, etcétera. Son argumentos. Y también estamos los que creemos que se necesitaría crear un espacio que aglutine a esa izquierda democrática, le dé cauce a ese potencial de cambio que existe en la sociedad, y algunos entendemos no queden anuladas esas energías en las dos grandes conglomerados hegemónicos. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este fenómeno? Sí, claramente que hay que construir un espacio nuevo, alternativo, de izquierda democrática, que es lo que necesita la República Argentina, claramente. Los unos y los otros han gobernado durante los últimos años y no han sido capaces de dar respuesta a los problemas fundamentales de la Argentina: la pobreza, la indigencia, la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, la pérdida de posibilidades de los sectores medios de progresar. Hemos ido para atrás, permanentemente para atrás, y han gobernado y no han sido capaces de dar respuesta de fondo a esta problemática, y los unos y los otros, además, con distintas posiciones, sí, en el arco político, pero con algunas políticas que son políticas de Estado para ellos, como por ejemplo el tema de la minería, el tema de Vaca Muerta, el tema de la hidrovía. Es decir, hay cuestiones donde no difieren mucho unos de otros en las respuestas estratégicas que hay que dar, ¿no? Así que yo creo que sí que es necesario construir un nuevo espacio. Bien. ¿Y cómo imaginás que se puede construir? Es decir, lógicamente que eso se cataliza en los procesos electorales. Hoy, en el 2021, va a haber una elección por distrito. ¿Pensás que habrá que impulsar alguna política más o menos común en los diversos distritos para que esto tenga una proyección al 2023, o crees que espontáneamente irán surgiendo estos espacios y se unirán o no en el 2023? Yo no creo en la espontaneidad, creo en la organización, creo que la fuerza popular, sí, de abajo hacia arriba, pueda generar un espacio que vaya construyendo una nueva alternativa, que evidentemente no se ve con fuerza real en este momento. En este momento todos los factores juegan a la polarización en la grieta. Todos los factores, los grandes medios de comunicación, y evidentemente se hace muy difícil remar contra esa corriente tan fuerte, pero creo que igual hay que tratar de ir por ese camino y enhebrando redes de abajo hacia arriba, y en todo el país y en todos los distritos,
y bueno, va a ser un trabajo difícil, complejo, contra una corriente muy fuerte que juega a la polarización permanente y que eso le da réditos a unos y a otros desde el punto de vista electoral. Pero creo que va a haber un espacio creciente en la medida que la gente vaya sacando sus propias conclusiones de que han sido gobiernos siempre y no han dado respuesta concreta. Más, la realidad está arriba de la mesa, ¿no? Claro. Algún compañero uruguayo me decía la diferencia entre el Frente Amplio Uruguayo y las posibilidades de un frente de esa naturaleza en la Argentina es que en Uruguay la clase trabajadora organizada era socialista mayoritariamente y en cambio en la Argentina es peronista. Y entonces tributa a otro lugar que la posibilidad de generar una fuerza con mayor autonomía del capital, de los grandes intereses, de los grandes grupos económicos, etcétera. Por un lado. Pero por otro lado te quería preguntar también, en la misma dirección, ¿qué rol le asignás a los movimientos sociales? Movimientos sociales que siempre tienen la particularidad de hacer un trabajo político y también de asistencia y depender muchas veces del Estado, pero también han ido evolucionando, han hecho un aprendizaje. ¿Cómo estás viendo vos estos dos sectores que he mencionado, la clase trabajadora organizada y los movimientos sociales, en un proceso de reagrupamiento de fuerzas en torno a un conjunto de ideas nuevas que intenten sacar a la Argentina adelante? Sí, es verdad lo que decías al principio y bueno, siempre nosotros tuvimos una particularidad argentina, bueno, todo un proceso que se dio años atrás de todo un movimiento de la izquierda latinoamericana donde pudimos ver un avance muy importante que se produjo en la región, ver un tornero metalúrgico pobre llegar a la presidencia de Brasil como Lula y ponerla como quinto país más importante del mundo, ver llegar desde los pueblos originarios a un país donde había tenido presidentes que algunos que ni siquiera hablaban el español y Evo Morales llevar a Bolivia a un lugar importante de consolidación de la democracia, cosa que no se había visto en Bolivia en décadas, y avanzar el país en términos económicos y sociales como lo hizo, o el Frente Amplio con la izquierda uruguaya, con presidentes como Tabaré o Mujica, o llegar la izquierda chilena en un país de fuerte tradición conservadora, una mujer presidenta como Michelle Bachelet. Nosotros siempre tuvimos unas particularidades y la del movimiento obrero que vos marcás es una importante. La de los movimientos sociales, creo yo que estamos en el siglo XXI ante una nueva realidad que lo dan las redes sociales, las posibilidades de que hoy se expresan los movimientos ambientalistas y feministas cada día con más fuerza, con más peso y con más poder de convocatoria ante la sociedad. Lo vemos todos los días, donde en Chubut, en lugares donde a pesar de que la prensa hegemónica juega un papel determinante para los grupos económicos concentrados, hay cada día más movilización popular contra la minería a cielo abierto, contra el fracking y el siglo XXI que abre un papel fundamental de la mujer a movimientos feministas que son transversales a todos los partidos. Hay una energía popular de abajo hacia arriba importante que hoy no tiene representación política, pero que evidentemente en algún momento se puede llegar a dar. Uh-huh. Entonces, me parece que eso es muy importante tu pregunta porque eso va a tener en algún momento una canalización política que hoy todavía en Argentina no la tiene. Bien.
Bien. Hay una, en general, una idea que se difunde, quizás ya no en Santa Fe, pero que es que, bueno, que el socialismo no puede gobernar en la Argentina. Pero en Santa Fe han gobernado 30 años la ciudad de Rosario y 12 años la provincia de Santa Fe. Quiere decir que por lo menos se hizo una primera experiencia de enorme envergadura de gobierno. Vos, ¿qué conclusiones sacarías de esa etapa? Es decir, ¿qué puede capitalizar el socialismo, tanto en Santa Fe como fuera de Santa Fe, de una experiencia de gobierno que no tenía antecedentes en la Argentina, porque fueron los primeros gobiernos, por lo menos a nivel de provincia, los primeros la primera experiencia socialista en la República Argentina? A nivel municipal hay antecedentes, muchos. Mar del Plata puede ser un gran ejemplo, Zárate puede ser otro ejemplo, hay lugares en el interior donde socialistas han trabajado muy bien, pero una vidriera tan importante como Rosario y Santa Fe, el socialismo nunca había tenido. ¿Qué se puede capitalizar de aquella experiencia? Sí, yo creo que se puede capitalizar y también la experiencia regional que antes yo mencionaba, porque esa pregunta que vos hacías es la pregunta que siempre nos hizo el establishment a los partidos de izquierda, que bueno, que somos muy buenos para la denuncia, somos muy buenos para hacer oposición, pero no servimos para gobernar. La experiencia de Lula, Evo Morales, Michelle Bachelet, Tabaré y Mujica tiró por la ventana todo eso. La respuesta es contundentemente que no solamente la izquierda puede gobernar mejor que la derecha, sino que lo hace en un sentido de sostenibilidad, porque avanza en la justicia social, avanza en la igualdad, y este sistema vemos que cada día más profundiza la desigualdad, y no solamente tener una situación de injusticia social, sino que hace no sostenible el mismo sistema. Lo vemos hoy en Colombia, las movilizaciones cuando quieren avanzar en reformas tributarias para que paguen los que menos tienen, no al revés. Creo que en el mundo se está planteando una situación donde, bueno, hoy el COVID quizás le pone matices distintos y realidades distintas, y donde la derecha también se propone como alternativa, como lo hizo con Trump, como lo hace con Bolsonaro, como lo hizo ahora en las elecciones españolas. Es una batalla cultural la que hay que dar sobre la sociedad. El espacio creo que está abierto, y creo que esa pregunta, si la izquierda o el socialismo tiene capacidad de gobernar, es una respuesta rotundamente afirmativa desde toda la experiencia histórica, la que vos mencionabas, la nuestra, Rosario, Santa Fe, la que pudo haber sido en Mar del Plata en su momento, o la gran tarea que tuvo el socialismo en las cámaras de diputados, senadores en la historia política argentina. Me parece que esa ya ni siquiera la escucho, esa pregunta que siempre fue esa chicana de los sectores concentrados de poder, que la izquierda no podía gobernar. No, me parece que la historia en Europa, la historia en el mundo ha demostrado que esa pregunta ya no tiene sentido. Bien, bien. Bueno, creo que vos vivís un poquito mejor, porque al vivir en Santa Fe la pasás un poco mejor. No te vayas a creer. Acá no es tan sencillo, pero me parece que se va abriendo de todas maneras un espacio, justamente porque las limitaciones que presentan los dos conglomerados, que iban a resolver con cierta facilidad los problemas de la Argentina y en lugar de resolverlos los han agravado. Eso, lógicamente, hace que mucha gente empiece a buscar alternativas, y dramáticamente el propio régimen va creando sectores de extrema derecha que tienen mucha publicidad a través de los grandes medios de comunicación,
que tal vez no alcancen a tener una dimensión para ganar gobiernos, pero sirven para eso que vos decís, que es la lucha cultural, y en esa lucha cultural derechizan a la población y han penetrado a una franja de la juventud. Me refiero a los libertarios, con sus inconsistencias, pero que con tanta difusión han logrado una penetración y ya empiezan a medir en las encuestas. ¿Cómo ves vos ese fenómeno que financiado? En estos micrófonos más de uno nos ha dicho, por ejemplo, que a Javier Milei lo financia Urnequian. Lo digo con todas las letras porque así lo han dicho los invitados. ¿Cómo ves ese fenómeno? Sí, pero claramente es un fenómeno, pero ¿a cuántos programas de televisión te invitaron a vos, Mario Mocitelli, en los últimos 6 meses? En los últimos 6 años ninguno. No, bueno, ¿y a cuántos programas le invitaron a Javier Milei? ¿En cuántos debates vos podrías estar sentado en esos programas con Javier Milei? Son fenómenos claramente que instrumentos del poder que toman a determinados personajes como para instalarlo. Igualmente la última elección se le fue muy mal a ellos. Sí. Y entonces uno ahora repite cosas que yo no sé si son tan así, de que en las encuestas le da, no lo sé, porque la verdad que yo tomo como referencia las elecciones de hace 1 año y medio y le fue muy mal, a pesar de toda la pantalla, publicidad, propaganda que tuvieron, le fue muy mal. O sea que sí lo veo, porque hablamos con la gente todos los días y sobre todo con los jóvenes. Sí, algún sector de la juventud puede estar convocado desde la antipolítica a esas referencias. Sí, eso se puede ver. Pero todavía yo no veo que sea un fenómeno de canalización por derecha. El fenómeno de canalización va todo por también, en donde tienen referencia que puedan absorber todo eso, como Patricia Burri o el mismo Macri, ¿no? Así es. La última que te hago, Rubén, vos liderás Igualdad y Participación, partido de Santa Fe. ¿Qué están pensando para el proceso que ya está en marcha, que es el proceso electoral 2021? Nosotros tenemos acá muy buena relación con todo un conjunto de organizaciones sociales y también en la legislatura con el Frente Social y Popular de Carlos Delfrade. Y que hay conversaciones de ver si de lanzar una alternativa, un nuevo espacio acá en la provincia para las próximas elecciones, pero bueno, todavía eso está en el horizonte, son conversaciones, tenemos un trabajo bastante común en la legislatura, bastante positivo de ya 5 años en conjunto, así que eso es un poco lo que estamos viendo. Bueno, cuando se acerque un poquito más, porque el gobierno envió el proyecto al Congreso para postergar 1 mes las elecciones, seguramente las PASO que iban a ser en menos de un mes, en menos de un mes no, el 8 de agosto van a pasar al 12 de septiembre, aparentemente. Eso lo tiene que votar el Congreso, eso posterga todas las fechas, porque la que iba a ser en junio ahora va a ser en julio, así que dentro de un mes y pico te vuelvo a llamar para ver qué es lo que están resolviendo, porque me interesa la evolución de toda esta franja en el país, lógicamente cada uno aportando su grano de arena. Muy bien, va a ser un gusto, Mario. Igualmente, Rubén, un fuerte abrazo. Otro para vos. Muy bien, bueno, hemos hablado con Rubén Giustiniani, diputado provincial en la actualidad, como les dije antes, diputado nacional y senador nacional por Santa Fe hace ya unos años, y bueno, remando por lo que, en fin, se entiende una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más fraterna, más solidaria. Bien, bueno, seguimos aquí. Beto, ¿qué te parece si mandamos un pequeño temita y después seguimos aquí en La Brújula? Bueno, ahí estuve contestando decenas de
de WhatsApp, lógicamente no contestando, sino mandándole alguna manito, y me piden algunos que complete la idea que estaba desarrollando cuando dije cuáles eran los 5 puntos sobre los cuales estaba constituyendo una alianza entre el Partido Socialista Auténtico, el Partido Verde y el Partido Humanista. Entonces les decía, una era el tema ético, el tema ético que tiene tanta connotación, porque la ética es una disciplina, pero que rápidamente tiene que ver con abordar los problemas de la sociedad y las prioridades que tiene el Estado, no solo de manera honesta, sino atendiendo lo que es más urgente, lógicamente, es decir, como corresponde. No lo que le interesa a la dirigencia política, sino lo que le interesa al pueblo, a la base social, que es la que sostiene la República, que es la que sostiene el país, que es la que produce todos los días. La gente pobre, la gente trabajadora, la clase media baja, la clase media media, la clase media alta, los sectores productivos también, que pueden pertenecer a la clase alta, pero que también son productivos y están comprometidos con la Argentina. Eso es lo que tiene que atender prioritariamente nuestro país, alentar el trabajo, alentar la posibilidad de que Argentina se modernice, que Argentina se transforme en un país del siglo XXI, porque mayoritariamente seguimos siendo un país en partes del siglo XIX y partes del siglo XX. Y salvo los telefonitos que llevamos todos encima, todo lo demás somos un país pero muy atrasado. ¿Eso qué requiere? Eso va a requerir, desde lo ético, hacer un pronunciamiento absolutamente extraordinario diciendo que la educación tiene que tener el lugar más alto que haya en la Argentina. Es decir, que lo que organice a la sociedad argentina sea el sistema educativo. Pucha, eso es importante. Fíjense si eso no es un debate ético. Pero al mismo tiempo de ser un debate ético, es un debate técnico. Es decir, que efectivamente, si usted organiza la sociedad en torno al sistema educativo, si las familias, los horarios del transporte, de los comercios, de las empresas, de la industria, de la producción en general, de la recreación, todo se organiza en relación al ordenador, que es el sistema educativo. Privilegiamos el sistema educativo por el resto de los sistemas, de manera que tenemos maestras y maestros bien pagos, profesores y profesoras bien pagos, no docentes bien pagos, chicos bien atendidos para que en la escuela se sientan contenidos, tanto desde el punto de vista afectivo, como desde el punto de vista económico cuando corresponda, como desde el punto de vista pedagógico. Entonces nosotros estaremos dando el primer paso de la Argentina hacia el siglo XXI. Hoy, evidentemente, en el marco de la pandemia, de la suspensión permanente de clases, de los paros docentes, etcétera, la situación del sistema educativo argentino es bastante, no quiero decir catastrófico, pero bastante malo. Entonces, esto es una definición ética, aunque a usted le parezca mentira. Además, lógicamente, de defender los dineros públicos, porque los dineros públicos son escasos, surgen del esfuerzo de los argentinos, y los funcionarios públicos ni se los pueden robar, ni los pueden malversar, ni los pueden disponer de manera equivocada. Por eso hay que ir hacia una nueva constitución. Este es el aspecto ético dicho en 2 palabras. Después está el tema del ingreso básico universal. Segundo punto, el ingreso básico universal para erradicar en 25 meses la pobreza de ingresos de la Argentina. Eso va a impactar tan fuerte en la sociedad, va a ser un logro, va a ser un estímulo en el alma del 100% de los argentinos tan fuerte, y eso se logra con apenas el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, que en términos globales es muy poca plata. Y con muy poca plata usted logra resolver un problema dramático para los argentinos, a partir del cual, lógicamente, va a reforzar el sistema educativo, pero también va a reforzar, si es inteligente y lo acopla a un plan integral, el sistema productivo y de creación
de empleo y de trabajo en la Argentina. Entonces, fíjese, este es el segundo punto, el ingreso básico universal. El tercer punto es la defensa irrestricta del aire, del agua, de la tierra, de la biodiversidad, de los lagos, los ríos, el mar, las montañas, la nieve, los bosques, la vida silvestre. Es decir, no se puede crecer económicamente, cosa que necesita la Argentina, a expensas de talar árboles, de matar animales, de contaminar el aire, de contaminar el agua. No, absolutamente no. Y en eso, esta alianza es la única que le va a decir que no al fracking, por ejemplo. Es la única que va a decir, bueno, hay que ir a una transición para terminar con los agrotóxicos en la Argentina y con un modelo realmente dependiente que le sirve a las multinacionales, pero que no le sirve al pueblo. Así que fíjese que lo que están haciendo como algo bastante interesante. El cuarto punto es la democracia participativa. La democracia participativa no puede ser una democracia participativa en el sentido de que todos se juntan en una plaza un día y debaten 1000 temas, porque eso no funciona, eso no existe. Para eso usted tiene un orden democrático, representativo, delegativo, donde usted tiene un intendente, un gobernador, un presidente, donde usted tiene legisladores en el Consejo Deliberante, en la legislatura de las provincias o el Congreso de la Nación. Entonces, ahí están los órganos políticos que tiene la democracia representativa para tomar las decisiones que correspondan en casi todos los temas, pero no en todos. La democracia participativa es tomar grandes temas, y preguntarle al pueblo qué es lo que quiere hacer el pueblo. Uno de esos grandes temas, el mayor acto de corrupción de la historia argentina, que es la deuda externa, hay que preguntarle al pueblo cómo quiere abordar este tema. Por ejemplo, Macri debió haberle preguntado al pueblo argentino si quería que pidiéramos al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares que nos iban a encadenar, que no iban a resolver ningún problema y que iban a dejar hipotecado el futuro de los argentinos. Bueno, esto hubiera sido un debate y el pueblo argentino habría podido decir que sí o habría podido decir que no. Yo personalmente creo que hubiera dicho que no y que había que buscarle una solución distinta, porque Macri pide dólares para que los amigos del poder, los grandes grupos económicos, pudieran fugar ese dinero, salvarse ellos y hundir a la Argentina, transferirle esa deuda impagable al país. Entonces, ahí tiene un tema muy, pero muy importante. Ahora tiene el tema de la hidrovía, por ejemplo. Entonces, usted tiene el tema de la hidrovía. Bueno, ahora se vencieron los 25 años de Menem, vencieron el 30 de abril, renovaron por unos días, está bien, no decimos nada, está bien, 90 días no es nada. Bueno, ahora hay que hacer una consulta popular. Si la gente quiere que le entreguemos el Paraguay y el Paraná a las multinacionales o quiere que haya una empresa nacional con el Estado Nacional y las provincias linderas con el río Paraná y Paraguay, con las cuales hacer una empresa que administre todo el tráfico sobre el río Paraná, por el cual pasan el 70% de las exportaciones argentinas y que representa evidentemente el gran foco de saqueo de la Argentina, porque por ahí pasa el contrabando de granos, por ahí pasa el contrabando minero, por ahí pasa el contrabando de drogas, por ahí pasan. ¿Por qué? Porque también le tendríamos que preguntar al pueblo argentino en una democracia participativa si quiere que los puertos sigan siendo privados o tengan una gestión profesional, pero una gestión social, es decir, con control social, y no que sean puertos en los cuales son verdaderas cajas negras, que no sabemos realmente qué es lo que pasa, no sabemos cuánto se exporta, no sabemos quién carga, no sabemos, porque todo eso está privatizado. Entonces sí hay un inspector, bueno, es un chiste, ¿verdad? Es un chiste como decir, bueno, hay un inspector de tránsito en un municipio del Gran Buenos Aires, sí, habrá un inspector de tránsito, pero el tránsito no va a normalizarse porque haya un inspector de tránsito. Entonces, eso también le podríamos preguntar al pueblo argentino.
de la misma manera que le podríamos preguntar si el pueblo argentino avala el uso de agrotóxicos, y eso daría lugar a un gran debate donde participarían científicos, academias, universidades, políticos, economistas, biólogos, tecnólogos, en fin, un debate importante. Entonces el pueblo va definiendo el proyecto de país al que aspiramos. Por eso es tan importante la democracia participativa. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto tiene que ver, bueno, con la posibilidad de generar un plan de desarrollo económico. La Argentina necesita desarrollarse económicamente. Sus provincias necesitan desarrollarse económicamente. Y lo tienen que hacer de manera armónica. No hay que desarrollar un lugar en detrimento del resto de los lugares. Hay que hacerlo armónicamente, de manera que todas las provincias tengan un nivel de desarrollo tal que cuando llegamos a una de estas provincias decimos: el mundo está en el siglo XXI, la humanidad está en el siglo XXI y esta, mi querida provincia, también está en el siglo XXI. Y no como ahora, donde uno pasa por lugares donde dice, bueno, acá nos hemos quedado estancados en el tiempo. Y alguien dice, no, bueno, pero también todos queremos un poco de nostalgia y un poco del recuerdo del pasado. Sí, todo lo que vos quieras, y eso me parece magnífico, y soy absolutamente partidario de defender todos los monumentos históricos, todo lo que nos une al pasado, hay que defenderlo, hay que defender la tradición, hay que defender con amor todo lo que nos pertenece, y no dejar que nada se pierda, ¿no? El otro día estábamos hablando, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires fue avasallado en sus dos alas, y de las 5 grandes puertas y ventanas que tenía en cada una de sus alas, quedaron 2, porque las otras fueron sometidas a la dictadura del automóvil. Entonces, para que pasen los coches, se cortó un monumento histórico como el Cabildo de Buenos Aires. Realmente eso ocurre en la Argentina, porque en otros países, supongo yo, que a nadie se le ocurriría tirar abajo el Coliseo para hacer en ese lugar una plaza o un emprendimiento inmobiliario, como se le podría ocurrir a Rodríguez Larreta o a Mauricio Macri, tirar abajo el Coliseo y ahí hacemos un negocio inmobiliario. No, así que, pero sí un desarrollo económico que la Argentina necesita. ¿Para qué? Básicamente porque nosotros necesitamos multiplicar el trabajo para que nuestra gente se gane la vida dignamente, al margen de que van a tener un ingreso básico universal con el cual van a poder vivir, pero nosotros necesitamos que todo el mundo trabaje, porque en el trabajo está la realización de las personas. Esto me parece que es fundamental, y bueno, son los 5 puntos entonces: ética, ingreso básico universal, defensa del ambiente, democracia participativa y plan de desarrollo económico sano. Así que bueno, esperemos y veamos si efectivamente nace algo nuevo que, como hablábamos recién con el diputado Giustiniani, hay una necesidad de que nazca algo nuevo, porque hasta el día de hoy no encontramos que los dos grandes conglomerados ni siquiera diagnostiquen correctamente lo que le está pasando a la Argentina. Por tanto, las soluciones no van a llegar. Y aunque haya una alternancia en el 2023, tampoco van a llegar las soluciones, porque no hay un correcto diagnóstico. Algo nuevo tiene que surgir en la Argentina. Y la Argentina tampoco puede quedarse en operaciones. Hoy estaba viendo en todos los diarios que estaba el tema de que Portugal le estaba dando, y con esto cierro y ya le voy a dar a Beto para la tanda, que Portugal le estaba dando un respaldo a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece magnífico, ¿verdad? Me parece magnífico, pero me parece que es más... Pensemos que Portugal es más chica que la provincia del Chaco. Pensemos que Portugal tiene un PBI más pequeño que el de la Argentina. Mucho más pequeño que el de la Argentina. Entonces cuando dice, bueno, te respalda Portugal, pero bienvenido sea, bárbaro que Portugal, país encantador. Daniel de Abrantes es descendiente de portugueses, así que miren, ¿cómo voy a hablar mal de Portugal? Por favor, al contrario, muy bien. Pero no nos quieran vender que porque Portugal respalda a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional hemos dado un avance significativo. Una cosa, hablando de magnitud y peso, una cosa es un país que pertenece al G7, como Alemania, Francia o Italia, por ejemplo, y otra cosa es Portugal. Entonces, pero por otra parte,
en el gobierno tampoco está del todo claro, porque el viernes pasado, cuando entrevistábamos a Claudio Lozano decía que había que suspender las negociaciones y los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Y parece que lo que el gobierno está haciendo no es exactamente eso, sino que está tratando de llegar a un acuerdo sustentable. La verdad, muy difícil pensar que en estas circunstancias Argentina pueda llegar a un acuerdo sustentable. De todas formas, estábamos hablando de lo nuevo, no nos quedemos con lo viejo. El Fondo Monetario Internacional pertenece al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo viejo, arcaico, incapaz de resolver los problemas que afronta la humanidad y por tanto nos debería preocupar infinitamente menos de lo que nos preocupa. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Eugenio Semino para hablar justamente de la situación de nuestros abuelos. Bueno, seguimos aquí, creo que el tema más importante que ahora se va a plantear por los próximos días tiene que ver con la postergación del proceso electoral, pero me parece que hay algunas cosas que deberían señalarse. La primera es que efectivamente va a haber paso. A mí me parece una imprudencia, es mi opinión, pero lógicamente cuando si el Congreso dictamina que va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, habrá que hacerlas. Da la impresión de que es un gasto muy grande en el marco de una crisis económica muy fuerte y que es un riesgo muy alto obligar a 25 millones de argentinos, el padrón deben ser 34 millones, pero pongamos que salgan a votar 25 millones de argentinos un mismo día para dirimir las primarias de los partidos en septiembre, cuando sabemos que ya para noviembre, seguramente por el cambio de clima, porque habrá, en fin, porque la inmunidad habrá hecho su trabajo, seguramente estaremos en la etapa declinante de la pandemia en la Argentina. Pero bueno, una vez que el Congreso dictamina que el día 12 de septiembre son las primarias, habrá que organizar todo el proceso electoral en esa dirección. Y me parece que es un dato no menor. Ya estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Eugenio, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, igualmente para nosotros poder volver a charlar contigo sobre este tema que angustia tanto a los argentinos, que es la situación de los jubilados, que ya venían, si se quiere, cascoteados desde hace tiempo. Así es. Pero que se le sumó el drama de la pandemia. En algunos casos afectados por el virus, contagiados, enfermos y falleciendo. En otros casos aislados en sus casas sin poder salir. Pero mi primera pregunta, Eugenio, tiene que ver con esto. Algunos dicen que el 83% de los fallecidos en 2021 fueron mayores de 60 años. Mi pregunta es, ¿han sido bien cuidados? No, para nada. Mira, y yendo a lo que vos titulabas, hoy estamos en Argentina en un apartheid etario. Es decir, hay un sector social, como los hay otros, que está totalmente discriminado, olvidado, y que esto, tal cual lo señalabas, viene profundizándose a través de los años, en términos de lo económico, que es solo una variable, la degradación del haber de los adultos mayores en Argentina ha sido monumental en los últimos 4 años, incluidas las diversas generaciones de administraciones del país. En términos de lo que fue la pandemia, lo que es la pandemia, vemos que inclusive desde su comienzo, sí, cuando advertimos muchos desde las propias sociedades científicas la necesidad de principal protección para el adulto mayor, no por una sapiencia en particular al respecto, sino que teníamos experiencia reciente de lo desgraciado que había sido el tratamiento en Europa, en España, en Italia, en todo lo que fue residencias,
y cómo inclusive había distintas evaluaciones en otros países. Ya antes de marzo generamos los primeros documentos de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, planteando la necesidad de atender particularmente la situación en instituciones de larga estadía o instituciones geriátricas, como se le llama habitualmente, y hacer muy intensos testeos sobre las dos víctimas que tenía el sistema. Una es la que ingresa y sale de las residencias todos los días, que es el personal, un personal muy mal pago al día de hoy, que tenía pluriempleo, que vive en barrios populares, claro, y que todas las peripecias para llegar a su trabajo lo convertían en un vector para ingresar el virus, y esto era un riesgo que fue cierto, y también para llevarse el virus a su barriada. Y mira, para concluir, te doy un número que habla de cómo se incumplió con esos testigos, esos seguimientos. Entre el 20 de marzo y el mes de junio del año pasado, el 40% del total de los fallecidos en el AMBA eran adultos mayores en residencias, el 40%. Cuando se empezó a testear, no había kit de test disponibles, gran falla de quienes tuvieron que trabajar de la autoridad sanitaria. Cuando se empezó a testear, se bajó ese porcentual de ese 40 a lo que luego fue el 16-23% en determinados distritos del conurbano y en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que de ahí en más vimos que las aberraciones continuaron, porque el aislamiento no es gratuito ni para el adulto, para nadie en particular, pero ni para el adulto mayor y para los más pequeños. Fue un encierro brutal, innecesario. Inclusive se les intentó prohibir salir a la calle en la ciudad de Buenos Aires, cuestión que nos llevó a hacer un amparo en su momento contra las autoridades de la ciudad. Esto se rectificó, pero tenemos un PAMI inexistente en cuanto a haber actuado con criterios sobre sus propios beneficiarios, y el día de hoy no lo hace. Y en este momento lo que hemos visto a partir de diciembre, cómo se les robó las vacunas. Es decir, hoy estamos viendo las consecuencias de la utilización indebida de la vacuna en jóvenes fornidos, militantes, funcionarios, que no fueron actos aislados de una viveza, fueron actos criminales, son actos criminales, y lo hemos visto con cuestiones que pareciera ser, no logra la sociedad argentina hacer la relación causal, pero la muerte del compañero Lifti en Rosario, de estos días, que trascendió porque ha sido, más allá de un querido amigo y compañero, un gran gobernador, un gran intendente, pero es simplemente la muestra de un iceberg de miles que han muerto porque se vieron privados de la vacuna. Es decir, la gente que hoy está en terapia y demás, habiendo sido vacunada hace 60, 90 días, no hubiese llegado a esta instancia. Y uno fue el robo de la vacuna, que no fue el vacunatorio VIP meramente. Nosotros veníamos denunciando mucho antes por lo que nos llegaba de referencias de la comunidad geriátrica en el país, concejales, amantes, familiares, hijos del poder,
militantes o autotitulados, porque no puede ser militante de cualquier signo político el que tiene una actitud de ese tipo a los 20 o 30 años, ¿no? Sí, de apropiarse de una vacuna que le va a costar la vida a alguien, y esto sumado a millones de supuestas vacunas que nunca llegaron. Es más, en ese sentido Argentina ha sido un laboratorio de prueba de las exitosas vacunas que andan por el mundo, menos por Argentina, ¿no? Claro, Pfizer, Oxford, AstraZeneca. Janssen, Johnson Johnson, CanSino, todas se han probado en Argentina y ninguna ha gozado el raro privilegio, un solo argentino, salvo los que fueron que se prestaron a la fase 3 de esos estudios, quienes los han utilizado. Así que hoy continúa, somos no porque yo no lo soy, yo no me vacuné conforme mi edad recién la semana pasada, pero vacunados en Argentina son el 3.2% de los argentinos. Del grupo de riesgo que luego de esenciales, que era solo personal de salud, tenía que ser vacunado, que son alrededor de 15 millones de argentinos, 7.400.000 adultos mayores. De ese sector, de mayores de 60, todavía falta que tener por lo menos una dosis el 50%, y del resto, de los otros 7,5 millones que son menores de 60, pero con patologías de inmunodepresión, inmunosupresión, o tratamiento oncológico, o insulino dependientes, etcétera, falta todo. Hay 600.000 solo con una dosis de esos más de 7 millones. Y lo que va apareciendo, Mario, es que se va extendiendo, primero para justificar la conducta criminal de haber usado mal la vacuna, se fue desvirtuando la condición de esencial o estratégico, primero para evitar entrar en figuras penales, que en definitiva a nadie le importó demasiado, y hoy los distintos sectores que tienen poder de lobby para hacerlo, y no le quito derecho a hacerlo a nadie, ¿no es cierto? Es decir, lo que sí vemos es que no hay un sindicato de enfermos y adultos mayores que pueda plantarse al poder político y exigir por este sector de riesgo, que son en definitiva, como vos bien lo señalabas, los que nos morimos, ¿no? Sí, claramente. Voy a hacerte una pregunta entre paréntesis porque es más anecdótica, pero también ha golpeado en las redes. El expresidente Mauricio Macri viajó a Estados Unidos y se aplicó la vacuna Johnson Johnson. Es decir, estamos frente a una clase dirigente que da la impresión de que yo me salvo, después vemos. Así es. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué sentís respecto de esta cosa de que tengo plata, soy rico, famoso? Mirá, es repugnante. Acá lo que se está viendo muy claramente, que hay una casta de poder que vía su recurso económico, su influencia social, se impone y relega los derechos de los demás, ¿no? Por eso hacía la alusión a toda una cuestión muy perversa que se ha dado y que se ha naturalizado, ¿no? Día a día lo vemos en pequeñas pastillas en los medios, ¿no? Que el concejal tal, o que los hijos de fulano, o que el procurador, o que el ministro, etcétera, etcétera, y pasa a ser anecdótico
como lo es también que los ricos y famosos de Argentina, y me parece muy inmoral, sobre todo cuando alguien ha ejercido la primera magistratura y demás, el tema de, bueno, yo uso para salvarme yo, ¿no? Es terrible. Porque en realidad el tema de que no exista justificativo alguno, se han vacunado chicos en call centers, se han vacunado... Ahora mira, una oyente manda, Laura de San Justo, 86 años, denuncia irregularidades en vacunas, la mandaron a vacunarse a Cañuelas, de San Justo a Cañuelas. Sí, sí, pero te digo, mira, algo que no me sorprende, porque Laura debía ya estar vacunada hace rato en su jurisdicción. Ahora, ¿qué pasa? Se han reemplazado los sistemas tradicionales. Argentina es el país de Latinoamérica con más tradición en vacunación que hay. Claro. Con circuitos, con vacunatorios, con públicos o municipales en muchos casos, la vacunación a través inclusive de la red de farmacias, todos los años la usaba PAMI casi naturalmente. Bueno, todo esto fue reemplazado por una vacunación política, electoral, digo, ni tan siquiera política, no de política sanitaria me refiero. Qué bárbaro. Y bueno, y hubo un chivo expiatorio que fue el ex ministro de Salud, sí, que obviamente tiene sus enormes responsabilidades, pero en definitiva quienes con él gestaron estas políticas siguen hoy manejando la cuestión sanitaria, inclusive fue reemplazado por fallecimiento del superintendente de la Superintendencia de Salud, y Daniel López, quien pasó a ocuparla actualmente, ha sido uno de los aláteres de Ginés históricamente. Históricamente en la vida sanitaria, en salud, e históricamente en los negocios privados. Tuvieron hasta una bodega juntos, ¿no? Que poco tiene que ver con la salud. Pero me parece que, y concluyo, que es parte de ese mismo cuestión de un poder amoral, y que bueno, que en definitiva es el que se ha consolidado y maneja sus propias reglas al margen del resto de los ciudadanos de a pie, ¿no? Claro. Mira, hay algo que nos llega que tiene que ver con, vamos a ver si te lo puedo transmitir correctamente, que tiene que ver con el PAMI, donde nos han hecho llegar como que hay profesionales que se han como desentendido del PAMI, como que algunos que dicen, miren, no lo voy a atender porque voy a renunciar próximamente, sí, otros que han renunciado. ¿Cuál es la situación? Porque lo que me llega a mí, digamos, pero apenas es un granito de arena, da la impresión de que hubiera una situación de crisis en el PAMI. ¿Es así o son señales diminutas? No. Es la pequeña muestra de una crisis brutal que hay en PAMI, superadora de las crisis recurrentes que hubo en el PAMI que durante todos los tiempos, ¿no es cierto? Porque PAMI siempre ha sido una caja política de los gobiernos de turno, pero a su vez lo que ha ocurrido a partir del 2020 es que se ha devastado todo lo que era el funcionamiento interno del instituto. Fueron reemplazados los cuadros de gestión habitual, no políticos, por gente que tiene su condición de militancia política y demás, pero carece del expertise técnico y del conocimiento del PAMI en particular. Cuestiones puntuales, una a la que te aludían,
Los médicos de cabecera vienen ya desde el año pasado en un conflicto terrible porque no se les renovó el contrato, se les planteó hacer fijar nuevas condiciones de trabajo, obviamente sin fijar condiciones de remuneración apropiadas. Claro. Por lo cual esto llevó a que AMRA, la Asociación Médica de la República Argentina, haya hecho una cantidad de medidas de fuerza, con paros y demás, hasta el día de hoy, y que, es más, muchos de esos médicos de cabecera hoy no están renovando su contrato, por lo cual se ha sobrecargado el padrón de los que van quedando en función y obviamente no pueden dar satisfacción a la demanda. Así que en eso es gravísima inclusive también algo que tiene que ver con esa vida diaria, que es la suspensión de lo que fue la internación domiciliaria de pacientes postrados, que te digo, en la zona del AMBA son alrededor de 10.000, es decir, pacientes que están en su casa, que están postrados, que recibían una atención de enfermería, la visita de un médico semanalmente, kinesiología y alguna cuidadora, algún cuidador. Bueno, esto se ha suprimido directamente, por lo cual pacientes con escaras, con sondas y demás, hoy están sin atención en sus casas y las familias haciendo lo que se puede. Así que por eso hablaba de un apartheid etario, porque estas cosas, en algo, Mario, que vos muy bien conoces, es una sociedad que ha perdido la referencia de la salud como bien social. Sí. Y se ha convertido en una mercancía más o en un problema que puede tener cada individuo, cada familia por sí, y no la condición de una política de Estado para poder resolverla, ¿no? Así es. Y lo del apartheid realmente me golpeó, porque es una palabra que yo escuchaba hace 30, 40 años, ¿no? Junto a la figura de Mandela, por aquellos tiempos encarcelado, luego venerado, ¿no? Y daba la impresión de que era el sepulturero del apartheid, ¿no? Y nosotros sentir que esa palabra toma cuerpo en la Argentina, en los mayores, en quienes eran venerados en otras sociedades porque eran los que habían acumulado la sabiduría de haber vivido, de lo que se aprendía simplemente por haber existido durante tantos años, por haber transitado una vida muchas veces de estudio o de trabajo, ambas, o haber sufrido y ese sufrimiento capitalizarlo como enseñanza, como sabiduría. Y entonces, ¿a quién le ibas a preguntar si eras joven? Le ibas a preguntar al que había pasado ya por esa circunstancia, y entonces tenían un sitial especial, y pensar que en nuestra sociedad utilitaria pasarían a ser prácticamente escoria a desechar del sistema productivo y culpables del gasto público, del déficit y de la inflación, es realmente una situación de una injusticia que exacerba. Sin embargo, da la impresión que tampoco la sociedad se irrita tanto, ni tiene muestras de rebeldía, como sí supimos tener hace décadas atrás, y apaciblemente se deja llevar por una situación tremendamente injusta y dolorosa. Sí, ¿sabes por esto que tan correctamente decís? Yo empecé a hablar hace ya tiempo en congresos internacionales y demás del apartheid geriátrico etario, porque precisamente en idioma formal sería edadismo, sería discriminación por la edad. Pero me parece que el trato es tan brutal, y la naturalización, tal cual lo señalás, primero, algo a lo cual aludías, los viejos no somos ninguna otra cosa que un espejo que adelanta donde se ve el joven. Cuando el joven ve en ese espejo
un descarte social, alguien que no tiene deseo, que es pobre, que no tiene lugar dentro de la sociedad, ¿por qué va a querer llegar? Entonces, Claro. la falta de generación de proyectos de vida tiene que ver mucho con esa imagen. Desde el punto de vista económico y político, es una visión arcaica, prehistórica, de suponer que en un mundo absolutamente capitalista, lo estoy dando como referencia, no por estar de acuerdo, Claro. La gente deja de consumir a determinada edad. Es decir, lo que han hecho los grandes países capitalistas es fomentar, es más, a aquel que tiene disponibilidad de tiempo, porque no tiene condiciones de ocupación laboral, de formación y crianza de una familia y demás, como la tenía en otras etapas de su vida, han fomentado de cuidarle la salud en el cuerpo y ponerle plata en el bolsillo porque es un reproductor de riqueza. Uh-huh. Esto lo vemos permanentemente en el mundo. Y acá se habla específicamente de un gasto social. Fíjate inclusive que 4,5 millones cobran 20.500 pesos, y a nadie se le puede ocurrir que con eso en Argentina se puede subsistir, se puede vivir. No, son menos de 700 pesos por día. Claro, y cuando hay que darle, dicen, no, quedó muy poco para abril y mayo, 20.500, le damos 1.500 pesos, un bono de 1.500 pesos. Son 50 pesos por día. Es decir, no pueden comprar un alfajor aquellos que hoy no pueden subsistir. Ahora, vos me dirás, che, pero igual siguen viviendo. Siguen viviendo porque siguen esclavizados, trabajando en sobrecargas laborales, en trabajos en negro. Vemos que hay otra situación no contemplada. Los que tenían una familia que los podían ayudar, con la pandemia el ingreso familiar ha caído, ha disminuido notoriamente, y el primer desplazado, como en la vieja cultura esquimal, es el adulto mayor. Es aquel esquimal que ya no tenía dientes para roer el pescado desecado, y que para no afectar la vida del iglú, la economía del iglú, se iba al polo, se iba a morir. Bueno, acá no es una decisión del que se va al polo, sino que lo echa a patadas una sociedad que no lo incluye, ¿no? Así es. Ahora, quisiera que me comentes un poquito, ya dijiste que son 4,5 millones que ganan 20.000 pesos por mes. ¿Cuánto se ha perdido del ingreso en los últimos años? Yo recuerdo que en la época de Menem eran $145. Ahora resulta que si tomás el dólar blue, 20.500 pesos son menos de $145. Sí, en aquel momento Norma Pla, digo para tomar una referencia del año 90, en Plaza Lavalle, eran $150, más $50 de un subsidio que les daba PAMI, $200. Ah, $200. Y el reclamo eran 450. Efectivamente, $450, sí. Exactamente. Hoy vemos que la canasta del jubilado está en el orden de los 60.000 pesos en grandes ciudades, con gastos de vivienda, 64.000 pesos. Las mínimas son de un tercio. Digo, y de esto no te digo en estos últimos 2, 3, 4 años, pero vamos a tomar una referencia muy rápida de cómo perdió poder adquisitivo el haber. En diciembre del 2017, las jubilaciones perdieron, en el llamado factor empalme del cambio de fórmula en aquel momento, el conflicto en el Congreso de la Nación, etcétera, 6 puntos. Esto lo dice la Corte, no lo digo yo, lo tiene ahí durmiendo
el sueño de los justos, pero hay 6 puntos que están pendientes para todos los jubilados. En el año 2018-2019 perdieron 20 puntos, que el candidato en ese momento, actual presidente de la Nación, hizo su campaña diciendo: no bien asumo, le recompongo los 20 puntos que perdieron respecto a la inflación los jubilados. Así es. Diciembre del 2019 asume, no repone los 20 puntos, decía: voy a vender las LELIQ en aquel momento para reponer estos 20 puntos. Bueno, no vendió las LELIQ, seguimos pagando los argentinos los intereses, y lo que sí pasó es que se suspendió la ley de movilidad, que había dado resultados desastrosos en el 18 y 19, pero que genera una recomposición hacia el primer semestre del 20. Ahí, bueno, te decía, no pasó, fueron todos decretos de necesidad y urgencia, los reajustes hacia la baja, y perdieron 10 puntos más, y en el último periodo, marzo de este año, con la famosa nueva ley de movilidad que tanto se suponía iba a recomponer el haber, están perdiendo, para tomar concretamente la recomposición de marzo, el reajuste de marzo, perdón, fueron 8.07, que está tomado sobre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2020. Octubre, noviembre y diciembre la inflación fue el 11.3 y el reajuste de diciembre fue 5 puntos. Es decir, ahí hubo 6 puntos de diferencia en contra de los jubilados. Y enero, febrero, marzo fueron 13 puntos de inflación contra 8 que fue el reajuste. Es decir, 13 puntos de inflación respecto a 8 son 5 puntos más. Es decir, entre los 6 del último trimestre y los 5 de este primer trimestre, en este semestre ya perdieron 11 puntos más, que se le suma a los 40 que ya habían perdido en lo que te contaba anteriormente. Claro. Así que perdieron el 50% del poder adquisitivo. Ajuste brutal, ajuste brutal. Brutal. Un oyente dice, aportamos 2 personas, tengo jubilación y pensión y no me dan el bono. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en realidad el decreto que estableció el bono fijó que quienes superaban los 30.800 pesos no lo recibirían. Claro. Es discrecional del Ejecutivo, ¿no? Así que esta persona que debe estar cobrando 37.000 pesos entre jubilación y pensión, pero dice, claro, aportamos 2 personas. Sí. Y el segundo, claro, es una pensión que debe ser de 16.000 pesos más o menos, ¿no? Sí, porque la mínima tanto de jubilación como pensión son 20.000 pesos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? El bono se da sobre beneficiario y no sobre beneficio. Claro. Es decir, quien cobra jubilación y pensión y excede ese valor de 30.800 pesos, que es arbitrario, es decir, es más, si ganaría 31.000 pesos tampoco lo cobraría. ¿Quiere decir que no puede hacer nada? No puede hacer lamentablemente. nada. Lamentablemente no puede hacer nada. Es una mala noticia, así que para nuestro oyente, sí, pero... y aparte no es remunerativo, para que se entienda. Los bonos son gracias del príncipe, es decir, provienen de aquella figura. Claro, sí. Entonces, el príncipe da lo que quiere. El príncipe refiere al Estado, Sí. No estoy haciendo analogías políticas. Sí. La última que te hago, Eugenio, voy a asociarme a lo que pregunta esta oyente, ¿no? ¿Qué pueden hacer los jubilados? Porque los jubilados en esta etapa tenían centros de jubilados, que no es una fuente de poder, digámoslo, ¿verdad? Sí. Pero no tienen forma de hacer lobby, no tienen, como las grandes empresas, por ejemplo, no tienen dinero para bancar a las campañas de los grandes partidos,
están separados, mucho más con pandemia, son muchos, pero sin poder político. ¿Qué pueden hacer los jubilados para mejorar su situación económica, social y hasta la mirada colectiva sobre el papel de nuestros viejos en la sociedad? Porque es un drama realmente lo que vos decís. Yo te cuento esto anecdótico, pero hablando con un fiscal nos decía que en Colombia los sicarios jóvenes tenían un dicho que era prefiero vivir 4 años como un rey que 40 como un buey, ¿no? Digamos un desprecio por la vida y ¿para qué llegar, no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué este desaliento que realmente me resulta destructivo, corrosivo, roedor de la moral que tenemos que tener los argentinos, la gente que vive en sociedad, para salir adelante, para tener un futuro cada vez mejor, para tener un horizonte más promisorio, para saber que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, o igual que nosotros, pero no peor. ¿Qué se puede hacer desde tu experiencia para que esto realmente se revierta y poder llegar a una sociedad realmente que ilumine con una mejor linterna el futuro? Sí, yo creo que ese es el gran tema a trabajar. Vos fijate que lo que señalabas en Argentina es muy claro, al punto tal que el viejo siempre es el otro, es decir, nadie se quiere autopercibir como tal, porque precisamente para no quedar excluido. Claro. Y me parece que ahí lo que hemos perdido, el concepto de continuum de la vida. Es decir, no hay una etapa donde empiece la vejez. Es decir, nosotros envejecemos a partir del día que nacemos, y en ese continuum tenemos que tener nuestras capacidades, no solo las biológicas, sino las propias capacidades sociales en paralelo, que nos dé plenitud de derecho durante todo el tiempo. No puede funcionar una sociedad que le da menos a los que más necesitan. Y esto es lo que está pasando en Argentina. Lo que fue el gran disciplinador en el capitalismo fue el trabajo. Hoy es el envejecimiento, y esto es lo que no percibimos en nuestras sociedades y no vemos cómo integrar en lugar de excluir. Entonces, me parece que es el gran tema, y que hay que relacionarlo con el sistema económico. Es decir, vos fijate la gran contradicción, y concluyo, que a los 65 años la biología hoy nos provee de la posibilidad de tener 20 años más de vida plena. Y sin embargo, la economía en nuestros países te aplica el rifle sanitario el día que cumplís los 65 años. Claro. Es decir, si no se resuelve esa contradicción, vamos a ir a una sociedad cada vez más fracturada y cada vez sin que los jóvenes establezcan proyectos de vida. No hay nada más saludable, aunque les suene raro a los que nos están escuchando, que envejecer. Y digo, aunque les parezca y les suene raro, lo van a poder resolver si piensan cuál es la alternativa a envejecer. Es morirte. Decir, quedarse en el camino. Muy bien. Eugenio, un gustazo haber charlado de nuevo con vos, y espero que lo volvamos a repetir. Con mucho gusto, siempre a disposición, y bueno, los viejos solo somos jóvenes arrepentidos, así que... Bueno, fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. La verdad, un gustazo, que aparte pueda explayarse como lo hace en estos micrófonos. Para nosotros también es un orgullo. Ya estamos en contacto, entiendo, con Cristian Sebastiani desde Rosario, Santa Fe. Cristian, ¿estás allí? Hola.
Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, no puedo decir, lo digo por vos, que es un gusto charlar con vos, pero no puedo decir que es agradable sobre lo que vamos a hablar, porque ayer se perdió una vida que justamente, mirá qué paradójico, ¿no? Que con 65 años estaba en su plenitud y que probablemente estaba destinado a ganar la elección a senador en Santa Fe y se viene a quedar por el COVID, por la pandemia, por esta infección, por este virus que le interrumpe la vida. ¿Por qué no nos contás algo sobre Miguel Lifchitz, esta personalidad tan conocida y reconocida en Santa Fe, pero no tanto en el área de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, donde esta radio tiene su mayor influencia? Bueno, así es, suscribo tus palabras, un día triste desde ayer a la noche y hoy, no solo por uno, porque yo más allá de lo personal no he tenido gran trato con él, sino por lo que él representaba para el socialismo en general, tanto Santa Fe como en la Argentina, y sobre todo en lo particular con muchos amigos y amigas, compañeros, compañeras que uno tiene a lo largo de la militancia dentro del Partido Socialista, gente muy querida, gente de una coherencia admirable, y bueno, ver la consternación que hay, las caras de dolor, lo que fue la fuerza de afecto, los mensajes en estos 14 días que estuve internado, la salida del cuerpo del sanatorio, el cortejo y demás. Es un día triste, más allá de lo que uno piensa en lo personal, sino también lo que representa este ser humano, que además de ser un ser humano era un dirigente de gran valor para el socialismo argentino. Así que suscribo lo que decís. ¿Por qué no nos contás un poco, sintéticamente, lógicamente, pero la vida de Miguel Lifchitz, cómo se transforma de ingeniero en dirigente político? Bueno, así es, como bien decís, Miguel Miguel tiene 65 años, fue a un colegio muy emblemático de la ciudad de Rosario, que se lo conoce como el Politécnico. Son colegios que junto con el Superior de Comercio pertenecen a la universidad, es decir, que tienen una vida política ya, un engranaje político que es muy parecido al accionar a cómo se maneja la universidad. Él fue a ese colegio y en ese mismo egreso siguió la carrera típica de los que van al Politécnico, que es ingeniero, y comienza su militancia en la universidad en el año 73. Él, en sus propias palabras, se empieza a preocupar por la política con lo que pasa en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet a Allende, y ahí empieza a militar dentro de la universidad, donde no tuvo cargos dentro del centro de estudiantes, pero sí una vez egresado fue consejero graduado de esa universidad. Con la llegada del socialismo, con el primer gobierno de Héctor Caballero en 1989 en la ciudad de Rosario, él tiene algunos cargos. El primero fue director general de Servicio Público de la Vivienda en la ciudad de Rosario y también fue secretario general de Servicios Públicos. Pero ya con la llegada del gobierno de Hermes Wiener, que es su gran mentor en lo que tiene que ver con lo que respalda la ciudad de Rosario y la política, él lo designa como secretario general de la Municipalidad de Rosario primero y después coordinador general del gabinete de Wiener en el segundo mandato. Wiener fue intendente del 95 al 2003, fueron 2 mandatos de 4 años, y en ese segundo mandato, en este cargo que acabo de mencionar, fue cuando se va gestando la candidatura de Miguel Lifchitz. Tengamos en cuenta que en ese momento Wiener era un semidios en Rosario, así que la figura que él representaba iba a tener un éxito electoral, como fue la llegada de Miguel Lifchitz, un personaje de apellido raro, se le decía en ese momento, nadie lo conocía mucho porque ha tenido cargos, pero cargos que no eran tan públicos, y se erige como intendente de Rosario por 2 mandatos, del 2003 al 2011, donde desde lo que había venido participando con la gestión de Wiener, logran muchísimas cosas. Fue, creo, a mi entender, el mayor despliegue y crecimiento de la ciudad de Rosario,
y una de las cosas más importantes fue la descentralización de la municipalidad. Tengamos en cuenta que Rosario tenía una municipalidad vieja, en el cual una ciudad, según como se la mira, segunda o tercera del país, estaba abarrotada de trámites y de cosas que ya no daba para más, y se fueron haciendo los distritos. Primero fue el Distrito Norte, después el Distrito Este, bueno, y hasta llegar a la actualidad que la ciudad de Rosario tiene 6 distritos. La descentralización fue una de las grandes obras de Wiener y sobre todo del ingeniero Miguel Lifchit. Después ya una figura encumbrada desde el 2011 con esas dos intendencias. Él va del 2011 al 2015, es senador provincial, un cargo que no es tan importante. La provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos y solamente tiene un senador por el departamento Rosario, que bueno, Lifchit lo ganó de punta a punta caminando, pero es un lugar que no te da mucha exposición política porque el Senado acá en la legislatura provincial no tiene gran valía. Así todo, logra imponerse en las elecciones del 2015, una elección ajustada, en el cual el socialismo retiene la provincia, luego de la gestión de Wiener y Bonfatti, en el cual él logra ser gobernador del 2015 al 2019, y ya en el 2019, cuando el socialismo pierde la provincia en manos de Bonfatti contra Perotti, él es la figura más votada. De hecho, deberán recordar que como la Carta Orgánica Provincial no permitía la reelección, fue candidato Bonfatti. De hecho, la oposición no le quiso dar la posibilidad de reforma de Constitución, en el cual Lifchit, obviamente que hacer analogía que hubiese pasado es difícil, pero si uno analiza los votos que Lifchit saca para diputado provincial, son muy superiores a los que saca Antonio Bonfatti para gobernador. Bueno, él era, mejor dicho, hasta sus últimos días, hasta ayer, la figura política más importante de la política santafesina, y todo, como dijiste vos en tu introducción, pintaba para que él sea, bueno, él ya lo había dicho, que quería ser senador nacional por la provincia, y además se perfilaba como un competidor serio para el peronismo, para que en el 2023 el socialismo o el Frente Progresista vuelve a ganar la provincia. Así que ahí te hice una rápida y breve análisis de lo que fue su carrera política, una persona que siempre se le destaca, más allá de sus detractores, sus opositores y demás, siempre se le destaca su gran labor, un tipo que recorrió la provincia de norte a sur y de este a oeste muchísimas veces. Tengamos en cuenta que la provincia de Santa Fe es enorme, y sobre todo su ética, digamos, su gran labor, es más, en los círculos íntimos se lo conocía como el hiperkinético, porque no paraba de trabajar. Así que es una gran pérdida, no solo para el socialismo, sino para la política en general. Sí, sin lugar a dudas, creo que es una enorme pérdida. Te quería preguntar, porque circuló la versión de que estaba vacunado, y incluso salió en Infobae, o no sé si es trucado, porque hoy en día, viste, que hacen los montajes y finalmente no sabes que hay de cierto en eso, pero donde aparecía una suerte de tuit donde decía que la vacuna funciona y que él no lo había pasado demasiado mal gracias a la vacuna. Pero vos decís que está chequeado, que efectivamente no estaba vacunado. No, segurísimo que él no estaba vacunado. De hecho, desde mediados de abril, cuando él en el último tuit que publica reconoce, digamos, que había sido testeado y que había dado positivo, desde ahí hasta los peores días que fueron estos últimos, siempre se reconoció la ética de no haber sido vacunado, no por ser una antivacuna, sino por ser vacunado cuando le correspondía. Recién ahora acá en la ciudad de Rosario están empezando a vacunar a los mayores de 60 años, es decir, que ahora él sería el momento en el que lo hubiese tocado. Y bueno, obviamente, como te decía hace un rato, una figura política de gran envergadura, si hubiese querido se hubiese vacunado, esperó el turno como cualquier hijo de vecino, como se dice en el barrio. Lamentablemente el turno no le llegó, o lo hubiese llegado ahora o en estos días que pasó, donde estaba convaleciente en un sanatorio.
y lamentablemente murió esperando la vacuna, murió por coronavirus. El cuadro se fue complejizando, primero entró por falta de aire, después empezaron a fallar algunos órganos, tuvo que hacerse diálisis y después se intubó y demás, y el cuadro fue crítico y cada vez tenía más de mejorías, y lamentablemente, como bien decís, él no estaba vacunado, está súper chequeado que no estaba vacunado. De hecho todo el mundo está hablando de eso, de cómo esperó su turno, cosa que un ejemplo político que muchos jóvenes no han hecho en otros lugares que se han salido las denuncias y demás, así el vacunatorio Gate y demás, cosas que pasan lamentablemente en este país, y que cuando encima lo hace un político no solo mancha su figura sino a la política en general, porque el descreimiento se exacerba aún más allá de lo que ya la política tiene por sus propios medios. Y te hago para destacar. Te hago la última porque ya me queda un minuto. ¿Tenía alguna enfermedad de base él? Mira, que yo sepa no, sinceramente que yo sepa no, era una persona, es más, las últimas veces que lo vi hace muy poco. Él vivía en Funes, una localidad pegada a Rosario como si fuese un residencial, ya tiene rango de ciudad pero está pegadita a Rosario, y lo he visto caminando con su pareja, la diputada Clara García, así que yo sepa no, nadie lo dijo, por lo menos en todas las notas y artículos que he leído, no, él era una persona sana, activa, que era esto no te lo dije, era el presidente de la Cámara de Diputados de la legislatura provincial, y una persona que no paraba de trabajar y que yo sepa de base no tenía ninguna enfermedad. Un poco de sobrepeso si se quiere, porque también en sus círculos íntimos algunos le decían el gordo, pero tampoco era tan claro, gordo, una persona de una robusta si se quiere, pero común. Así que yo sepa no tenía ninguna enfermedad de base, 65 años, sé que salía a caminar todas las veces que podía y tenía una vida activa en pos del socialismo y del Frente Progresista, porque además de esa característica de gran labor full time que tenía día a día, todo el mundo en el arco político reconoce que era una persona de consensos. Bien, bueno, seguramente alguien levantará el legado que deja Miguel Lifchin, y nosotros desde aquí, en este retrato que has hecho de él, nuestro homenaje a quien fuera 2 veces intendente de Rosario, gobernador de Santa Fe, senador de la provincia, diputado provincial, presidente de la Cámara de Diputados y seguramente, como he dicho al principio, senador nacional, si la muerte no hubiera hecho lo suyo y hoy no lo estuviéramos despidiendo. De manera que gracias, Cristian, y bueno, la seguimos espero con otros temas y que sean más alentadores, porque hoy hemos tenido un programa bastante duro a lo largo del mismo, y espero que mañana mejoremos un poco, por lo menos el ánimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Mario, un abrazo para vos. La verdad que sí, un día horrible para reflexionar, no solamente por la muerte de Miguel Lifchin, sino todo lo que genera esta pandemia y esta enfermedad espantosa que es el coronavirus. Te mando un abrazo para vos, para la audiencia, y a disposición como siempre. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Cristian Sebastiani, ustedes lo han escuchado, y con esto vamos cerrando, vamos concluyendo, son las 13:56, ya viene el programa de Beto Perdomo, no se vaya, un programa entretenido aquí por Radio La Luna, AM 1140, y nosotros nos estamos encontrando mañana a las 12 del mediodía, de nuevo, en La Brújula. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.